buenas a todos. Ya veis que hoy estrenamos escenario y estrenamos también un nuevo especialista en Turatec. Bueno, nuevo no, porque ya es de la familia, ya perteneció al equipo de Turatec, pero hoy vuelve con nosotros y lo hace para hablar del que probablemente es el producto estrella este año de la marca Turatec y el que generalmente es el producto estrella también de la marca en general, que son estas maletas Cega. Y en este caso vamos a hablar de las maletas Cega Evo, que son las que han salido recientemente. Estamos hablando de abril de 2019 y ya las tenemos con nosotros. Digamos que las Cega Evo siguen la evolución lógica de sus predecesoras. Empezamos con las Cega Mundo, después las Cega Pro, luego vinieron las Cega Pro 2 y ahora hablamos de las Cega Evo. Yo solo voy a hacer un pequeño resumen, que es mucho más cómoda, más robusta. Sí. Ahora te toca a ti decirnos exactamente cuáles son las diferencias o las novedades que trae esta maleta Cega Evo. Va a ser pues ahora mismo pues una de las maletas más preparadas del mercado. Desde luego una de las más, o la más completa, ¿vale? Seguramente también una de las más seguras en cuanto a estanqueidad del equipaje que llevemos dentro, ¿vale? Y sobre todo, bueno, pues además de haber renovado su cara visible, también tiene algunas mejoras bastante importantes, ¿vale? Principal diferencia que a mí me llama mucho la atención, que podemos ver por aquí, es que ahora lo que tenemos son 4 puntos de apoyo, ¿vale? En lugar de los 3 puntos de apoyo que teníamos en las Cega Pro 2, ¿vale? Con lo cual lo que hace es que sea una maleta pues mucho más robusta en caso de caída, ¿vale? Hace que la maleta no se pueda mover. Comodidad, como decías tú muy bien antes, efectivamente son mucho más cómodas a la hora de extraer la maleta, porque ya ahora tenemos en la parte trasera de la moto, aquí, bueno, sería donde está digamos la rueda trasera, ¿vale? Tenemos este tirador muy cómodo, que además viene con este pivote de aquí, que hay que empujar y tirar de la palanca hacia arriba para poder liberar la maleta, como veis aquí en el mecanismo. Para colocar la maleta simplemente apoyaríamos los 4 puntos de anclaje, apretaríamos la palanca y ya estaría nos olvidaríamos. Totalmente asegurada. Esa facilidad de anclaje también va unida a la facilidad ahora de abrir la maleta también, Eso ¿verdad? es. Tiene unos nuevos cierres, como podéis ver aquí, muchísimo más cómodos. La llave también se ha cambiado respecto a la tradicional llave que hemos utilizado hasta ahora en Turatec, esa llave que era muy cómoda, muy pequeñita, ¿vale? Muy fácil de manejar. Ahora por seguridad se ha mejorado con una llave con un espadín mucho más largo, que asegura pues eso, que sea más difícil. Vamos a abrirla y conocemos el tirador. Vamos a abrirla, simplemente presionando con una ligera presión en la parte inferior, ya estaría la maleta abierta. Para todos esos usuarios de Turatec que conocéis muy bien las maletas, seguramente os haya llamado la atención un accesorio que es este de aquí, que impide que se abra la tapa o que permite que se abra hasta un cierto ángulo, ¿vale? Que hasta ahora además había sido siempre un hilo metálico, ¿verdad? Exactamente, un cable de acero, ahora es una cinta de nylon, lo que es mucho más cómodo. Además tiene una fijación que permite quitarla mucho más fácilmente. Esto es mucho más difícil que se nos pueda quedar fuera, como pasaba de vez en cuando antes, ¿vale? Se quedaba fuera y a veces rodando con lluvia intensa y tal, podía hacer que se colara un poquito de agua. Ahora esto es imposible que ocurra. Vemos, por ejemplo, el tema de los refuerzos en los laterales, ¿verdad? En las esquinas. Son distintos, como vemos, una imagen renovada, más moderna. Tenemos, por ejemplo... Son estas Cega Pro 2. Ahí podemos compararla. Vemos que son refuerzos, digamos, valga la redundancia, reforzados. Porque primero son de una textura mucho más dura, más resistente y aparte mucho más gruesa, ¿verdad? Exactamente. Hay que decir que en el aspecto estético también se ha cuidado mucho. En esta ocasión tenemos el logotipo de Turatec, que es algo que no tenían las anteriores. Y el logotipo de Turatec también se puede ver grabado tanto en los laterales como en la parte frontal. Fuera de cámara me decías, Iago, que era uno de los aspectos que más te gustaba también, esta parte frontal, como la habían dejado. Sobre todo porque llama muchísimo la atención y da mucha más sensación de robustez de las maletas. Nos recuerda un poco a ese dibujo que tenían esos bidones de acero de gasolina antiguos, los jerrycans y tal, pues llama un poco la atención y refleja, yo creo, un poco esa robustez que tenían, ¿no? Mismo sistema de anclaje que antes, pero ahora
ahora tenemos ya el asa con un refuerzo, de goma antideslizante, ¿vale? Es mucho más cómodo ello. Sobre todo, ya sabes, cuando tenemos un equipaje muy pesado, pues que sea muy fácil de llevar y de transportar cuando quitamos las maletas de la moto. Y luego ya hago, como siempre, en todas las maletas de Touratech, la posibilidad de incorporar los accesorios, ¿verdad? Eso que es. sería con las placas que ya conocemos de otras maletas, pero en esta ocasión ya adaptadas directamente a la Cega Evo, ¿verdad? Exactamente. En esta maleta, pues como siempre, vamos a poder seguir transportando bidones de gasolina, bidones de aceite, botiquín, una botella de agua, yo creo que para aquello que se nos pueda ocurrir, tenemos un accesorio específico para poderlo transportar en la parte trasera de la maleta. Diferencias también con las anteriores maletas, el tema del portamaletas. Si bien es cierto que en la mayoría de las motos, todas las maletas Touratech valen con el portamaletas de Touratech, en este caso sí que hay modelos determinados de motocicleta que necesitan un portamaletas especial. Exactamente. ¿Vale? Eso lo podéis ver en la web. Cada vez que veáis un sistema de maletas, el que sea para vuestra motocicleta, aseguraros o bien que sea el portamaletas anterior de Touratech, o bien que sea el nuevo portamaletas. Recordad siempre, que lo decimos y lo recordamos siempre, que a una maleta Touratech siempre le corresponde un portamaletas de Touratech y no se puede poner ni con un portamaletas original de la marca ni con otra marca de Eso es, hay que asegurarse maletas, muy bien, ¿vale? para ver su compatibilidad. Y luego el tema de los tamaños de las maletas. Touratech es una marca que fabrica 3 tamaños distintos de maleta, ¿verdad? 31, 38 y 45 litros. Realmente lo que es la caja en sí mantiene la forma y las medidas que los modelos anteriores, ¿vale? Con lo cual, bueno, ya todo el mundo sabe la estanqueidad que tiene la maleta. De hecho, como sabes, tiene una pequeña válvula de presión porque había problemas de gente que abría la maleta en un puerto muy alto de montaña y cuando bajaba la presión arriba es menor que la de abajo, con lo cual no puedo abrir la maleta. El sistema de presión se ha mejorado con estas Cega Evo. El tema de las cotaduras, ¿vale? De los sistemas especiales. Algunos de vosotros ya conocéis los sistemas especiales de Touratech, que son los que vienen con la escotadura en el tubo de escape, que en este caso tendríamos, por ejemplo, en el de esta maleta Cega Pro 2, que como veis en la zona del escape, ¿verdad, Yago? Eso es. Tiene un rebaje, ¿vale? Para que el escape entre mejor, por así decirlo, y poder aprovechar más el volumen de la maleta, tener un poquito más de capacidad. Eso es. En el caso de las Cega Evo, de momento, este va a ser el sistema, no hay un sistema, digamos, con escotadura, sino que tenemos el otro sistema tradicional, que es el de uno de los lados de la motocicleta, va a ir un poquito más salido, la maleta va a ser también un poco más pequeña para compensar, ¿verdad? El peso. Exacto. No sabemos si en el futuro harán esa escotadura, pero en principio, a mayo de 2019, el sistema es el que vemos aquí, que es el sistema tradicional. Eso es. Recordaros siempre que las cerraduras vendrían aparte, pero eso es. Aparte de eso, y yo una creo cosa que, importante también en cuanto a colores, ¿vale? Tradicionalmente, es. Bueno, sobre todo Cega Pro 2, 3 colores, aluminio anodizado y en color negro. Ahora ya en las nuevas nos olvidamos del color aluminio, ¿vale? Tenemos anodizado en color plata y anodizado en color negro, lo cual ya sabemos que alarga la vida de la maleta, sino del acabado. Muchas personas nos preguntan el tema del anodizado y al final es una película que recubre la maleta y lo que hace es que sea menos sensible o más resistente a los pequeños arañazos, ¿vale? Que muchas veces, a lo mejor en una maleta que no es anodizada, en la mayoría de las maletas del mercado, cualquier piedrecita, cualquier historia, se nos raya la maleta. Con el sistema anodizado eso no pasaría. Y nada más, yo creo que hemos hecho un repaso muy amplio de estas maletas. Lo hemos hecho desde esta tienda de Touratech Madrid. Sabéis que hemos abierto hace poco en la calle Euclides 11. Hemos querido hacer este vídeo con Yago, que es la persona que va a estar atendiéndoos a vosotros en esta tienda. Nos vemos en un próximo vídeo, pues donde seguiremos hablando pues de lo que más nos gusta, que es de los productos Touratech, por supuesto, y de la motocicleta y de la aventura y de viajar y de todo lo que está relacionado con la moto. Os vemos en una próxima edición, en otro vídeo. Hasta luego.